a leer Juan 1:6 entonces. Vamos a hablar un poco de Juan ahora, que es el que viene a preparar el camino, ¿sí? Hablamos la clase pasada justamente del verbo, hablamos de la luz, hablamos de las tinieblas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así que vamos a hablar ahora un poco, ¿sí?, de lo que quién es Juan el Bautista, ¿sí? 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Muy bien. Malaquías 3:1. Acá. Malaquías 3:1 nos va a hablar de Juan, ¿sí? Vamos a empezar a conectar las escrituras. Malaquías 3:1 nos habla de este mensajero. Oiga, qué importante, porque las escrituras hay en Malaquías 3 y lleva por título El día del juicio se acerca. Oiga y entienda. Cuando yo les había comentado que al principio las escrituras no tenían título ni tenían capítulo y versículo. Eso no era así, era todo un rollo, ¿sí? Muchas veces los títulos nos traen un panorama que nos abre un poquito el conocimiento o el entendimiento de dónde nos vamos a meter. Otras veces creo que nos quiere confundir. Pero me gusta esta parte porque este título dice: el día del juicio se acerca. Y el día del juicio, antes que se acerque el juicio, Dios manda al mensajero. Y antes que se acerque el juicio, que es el Apocalipsis, Dios manda a su Torá. ¿Quiénes son los mensajeros hoy en día? Nosotros somos los mensajeros, ¿sí? Preparamos el camino y nosotros nos alineamos. ¿Qué dice Malaquías 3:1? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien... Muy bien, entonces hablábamos que el Señor puso su Torá, ¿dónde? En la mente y el corazón. En la mente, sí, y en nuestros corazones. Entonces dice que este mensajero, ¿cómo se llama? Mensajero que prepara el camino, ¿cómo se llama? Que prepara. Tomen esto porque es importante, porque después de repente van a leer y van a decir: ¿qué mensajero? Porque se olvidan, ¿sí? Entonces, el mensajero que prepara el camino, ¿sí? ¿Quién es este? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿sí? Entonces el Señor dice que en su palabra dice que envía a su mensajero, el cual prepara el camino y vendrá súbitamente a su templo. ¿Cuál es su templo? Nosotros. Entonces Él vendrá a su templo súbitamente, ¿sí? O sea, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestras mentes, viene a salir, a ser revelado. ¿Para qué? Para que el Señor venga a habitar en su templo. Quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Que aquí viene al dicho Yahweh de los ejércitos. Muy bien. ¿Cuál es el pacto? Desde hablar siempre fue el pacto, ¿sí? Luego ellos rompieron el pacto, ¿sí? ¿Por qué rompieron el pacto? Les voy a hacer una pregunta para ir recordando y no olvidando lo que ya habíamos repasado. ¿Por qué rompieron el pacto? Porque Moisés cuando bajó, ¿no? Y tiró la tabla de la piedra y el Señor se la fue con Moisés. ¿Por qué tiró las piedras? Por eso no rompieron el pacto. Porque estaba el pueblo que estaban adorando al becerro. Hicieron un becerro de oro, por eso rompieron el pacto, no porque me tiró las piedras, sino que Claro, la ira de Moisés, fue eso. Entonces, el pacto. Y al principio, cuando ellos estaban en el Edén, el hombre y la mujer, el pacto era el mismo, siempre fue el mismo pacto. Yo seré su Dios
pueblo. Esto siempre tienen que recordar. Porque este es el pacto. ¿Para qué Yahshua derrama su sangre preciosa? Para injertarnos en el olivo verde, hizo pacto con nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¿Entienden? Ese es el pacto. Por supuesto, la sangre de Cristo derramada en el madero nos reconcilió, porque nosotros estábamos apartados de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? Muy bien. Juan 1, 7, 8, seguimos, o sea, en ese mismo libro que estamos estudiando, ¿sí? Todo es importante lo que voy poniendo, porque después cuando ustedes lean, van a estudiar, ahí se van a acordar por qué se puso eso, ¿sí? Juan 1, 7, 8. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a leer Mateo 3, del 1 al 4. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Muy bien. Entonces, ahí nos dice que Juan estaba vestido de piel de camello y un cinto de cuero. ¿Sí? Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino al árbol, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Muy bien. Pues ahí está. Nuevamente, por eso el Señor dijo: yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a cumplir. Y todo aquel que enseñe y guarde será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que no lo enseñe y no lo guarde será llamado pequeño. O sea, sí va a estar, pero será llamado pequeño, y no tendrá los galardones ni será la novia. ¿Sí? Esto es importantísimo entender. Marcos 1, de 2 al 6. Marcos 1. Ahora vamos a ver esto, por qué puse piel de camello y cinto de cuero, ¿sí? ¿Cómo está escrito en Isaías el profeta? He aquí, ¿que sería ese sí? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Muy bien. Entonces, acá una vez más nos acentúa la vestimenta de Juan y lo que él comía, ¿sí? Entonces podemos ver que él preparaba el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Qué camino preparaba? Para la venida del Mesías. El camino de Yeshua. Entonces, él preparaba el camino de Yeshua. Él era el mensajero, preparaba el camino y estaba vestido piel de camello y cinto de cuero. Ahora vamos a hacer una condición maravillosa. Oiga lo que dice él, Segunda de Reyes 1, 7 al 8. Y ahí vamos a detenernos un poquito. Segunda de Reyes 1, del 7 al 8. Entonces él le dijo:
encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestidos de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo: es Elías. Muy bien. ¿De quién está hablando? Segunda de Reyes 1, 7, de 7 al 8. Juan, No, de Elías. Del profeta Elías. Profeta Elías. Cuando nosotros vemos la profecía, nosotros tenemos que preguntarnos cuándo sucedió esto, cuando leemos en la Escritura, ¿sí? ¿Cuándo sucedió esto? Entonces, ¿quién era el profeta Elías? ¿Qué acontecimiento grande hizo el profeta Elías? Pidió que se cerrara el cielo. Entonces, ¿qué hizo Elías? ¿Pidió que qué? Se cerró el cielo. Sí, gracias. Yo creo que es. desafió a los profetas de Baal. Muy bien. ¿Y ahí qué hizo? Hizo un altar para el Señor. Hizo un altar para el Señor, ¿sí? Y los profetas de Baal hicieron un altar para Baal, ¿sí? Ambos clamaron. Y el que respondía con fuego era el Dios, dijo Elías. Entonces, altar de Baal y altar de Yahweh. ¿Por qué la conexión con Elías? Al altar de Yahweh, ¿sí? Entonces, Juan estaba vestido. ¿Cómo se vestía Elías? ¿Por qué no dice que Juan estaba vestido como se vestía Elías? Porque Juan vino con el espíritu de Elías. Ahora, si Juan vino con el espíritu de Elías, Juan vino a hacer lo mismo que hizo Elías, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, Elías hizo esto porque dice, el Dios que responde por fuego, este sea Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Israel en ese tiempo? ¿Quién reinaba? ¿Reinaba? Acab. Reinaba Acab, que era esposo de... Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba en Israel? ¿Cuál era la atmósfera espiritual, por decirlo así, de Israel? ¿Cuál era? Si reinaba Acab y que era esposo de Jezabel, ¿cuál era? La atmósfera era negativa, mala, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rey permitía que el pueblo adorase a Baal y no hacía nada para que eso se termine. Entonces vino el profeta Elías y desafió a todo el pueblo que estaba bajo el gobierno de Acab a que descubran, o mejor dicho, a probar a los profetas de Baal a ver quién era Dios, ¿sí? Porque Elías quería que todo el pueblo, o mejor dicho, él estaba destinado a hacer volver al pueblo, los corazones del pueblo a Dios, ¿sí? Como también Juan el Bautista tenía la misma visión. ¿Entienden la conexión? Entonces, el problema acá, oigan, porque acá el problema negativo era ¿qué pasaba? Negativo, ¿qué pasaba? No Torah, dejaron los mandamientos, adoraron a otros dioses, se contaminaron, comenzaron a comer vianda inmunda, hicieron la misma situación que pasaba Elías está pasando Juan aquí, lo mismo, porque él tenía que hacer volver el corazón de los hijos al Padre, ¿sí? ¿Quedó entendido eso? Muy bien. Lucas 1 del 13 al 17. ¿Dónde pasaba eso, pastora? ¿Dónde pasaba eso? En el reino del norte, ¿sí? En el reino del norte, que estaba reinando acá, cuando el reino se divide, ¿sí? En el reino del norte, y el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Acá reinaba Acab, y acá reinaba Josafat, ¿no? Josafat un tiempo sí. ¿Entienden? Entonces estaba el reinado de Acab, era negativo. Ellos estaban adorando a otros dioses, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el profeta Elías? Que vuelvan el corazón de ellos al Dios verdadero, ¿sí? Nosotros preparamos el camino ahora con el espíritu de Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías? Elías tenía la doble porción. Lucas 1 del 13
al 17. ¿Se entendió que ellos estaban vestidos de la misma manera, tenían la misma visión? ¿Sí? ¿Se entendió? Es importante. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muy bien, ahí está. Nos confirma lo que estamos hablando, ¿sí? Juan estaba entonces. Juan tenía vestimenta y espíritu de Elías. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer Malaquías 4 del 1 al 6. Volvamos al libro de Malaquías 4 del 1 al 6. Yo creo que aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Amén. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerro de la manada. Hallaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Orobet ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiriere la tierra con maldición. muy bien, hiere la tierra. Muy bien, entonces, ¿vino el profeta Elías antes de Yeshua? Sí. ¿Vino el profeta Elías? Sí. Juan. Vino Juan con el espíritu de Elías, ¿sí? Vino Juan, muy bien. Con el espíritu de Elías, sí. Muy bien. Porque dice que envía al profeta Elías, pero el profeta Elías no vino. Vino Juan con el espíritu de Elías. Entonces, en Malaquías 3 leíamos que esta parte justamente que leíamos del mensajero, el día del juicio se acerca. Oiga, qué interesante. Entonces, lo que leyó la hermana dice que la palabra es así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿sí?, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Ya expliqué sobre las alas? No, eso no. Díganme si expliqué, yo paro porque le voy a explicar. Entonces dice: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Muy bien, él es el sol de justicia, ¿sí? Entonces dice: y en sus alas traerá salvación. ¿A qué nos hace acordar cuando dice alas? En sus alas traerá salvación. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Lo que dice que el pueblo salió, ¿sí?, bajo las alas de águila. Alas de águila, ¿sí? Dice que salió el pueblo con brazos poderosos, ¿sí? Entonces es muy interesante porque ¿a qué se refiere alas? Se refiere al manto. ¿Hablé de esto? ¿No? ¿Cómo hablé? Bueno, entonces ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere alas? Al manto. ¿Qué manto?
el manto que el Señor mandó que su pueblo se hiciera, ese mandamiento está en el Levítico, que su pueblo se hiciera así y que, oiga qué interesante, y que en la punta ellos colocaran los sisit que les va a recordar los mandamientos. El manto, el talit. El talit. Sí, El el talit. talit. El talit, sí. Talit. Y en sus tiritas, ellos iban a recordar, dice el Señor, los mandamientos, ¿sí? La sala tipifica justamente el manto. ¿Qué le recuerda su mandamiento? Ahora bien, yo voy a hacer una conexión. Esperen un segundito. Y saldréis, dice, y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Oigan lo que viene. Acordaos de la ley de Moisés. ¿Cómo viene Elías? ¿Qué viene a hacer Elías? A destruir. ¿Destruir a quién? A los. ¿Vale? Porque ellos lo habían separado de la Torá. ¿Qué viene a hacer Juan? A destruir a los que A los Baales. volver los corazones. Volver los corazones, ¿sí? Los corazones, lo pongo así para que. ¿Por qué? Porque se separaron de la. O sea, todo el tiempo es Torá, todo el tiempo es Torá, todo el tiempo, si no quiere que volvamos a sus mandamientos, a sus enseñanzas, a sus instrucciones, ¿entiendes? Todo el tiempo es lo mismo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Acordado de la ley de Moisés, acordado de la Torá, ¿sí? Mi siervo dice, el cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, para todo Israel. Este es Israel, olivo verde. Yo necesito que esto. Mira, se va a cansar de escucharme, pero es importante entender que somos olivo verde. No somos olivo silvestre. Olivo silvestre. No somos. Si nosotros nos consideramos olivo silvestre, no vamos a querer la Torá. No queremos los mandamientos, no queremos las ordenanzas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos consideramos olivo silvestre como cuando éramos gentiles, como cuando éramos extranjeros, ¿sí? Entonces, esta conexión es maravillosa. He aquí yo os envío el profeta Elías, dice, antes que venga el día terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a ir a la tierra con maldición. ¿Entienden? Entonces, este manto, ¿dónde aparece? En los evangelios. ¿Sí? Esta partecita de acá arriba. Con la mujer del sur. Había una mujer, ¿sí? Que tenía. Oiga lo que le voy a explicar. Esta tenía flujo de sangre. Pero a la misma vez había una niña que estaba muerta, porque en realidad así se llama en el camino que él iba a aprender. Entonces viene el principal de la sinagoga así y le dice al Señor que su hija estaba enferma. Y en la mitad del camino le dice que había muerto con el al maestro. Y él le dice, no está muerta, solo duerme. Esta niña, ¿qué significa? Reino del sur. Oiga la conexión. Esta mujer, ¿a qué significa? Reino del norte. El reino del norte estaba inmundo. ¿Entiendes? Estaba inmundo. Esta mujer estaba inmunda. Porque ella no podía acercarse al maestro. Por eso es que cuando toca el manto, ella sintió miedo porque le descubrieron que le iban a matar. Nadie podía acercarse al inmundo porque si estaba en esa condición, o si tenía flujo de semen el varón, o la mujer estaba en esta situación, o tocó un muerto, lo que sea, no podía acercarse al pueblo, tenía que decir, gritar, soy inmundo, y ella se atrevió a acercarse al maestro y a tocar ¿qué cosa? El manto. Ahora, oiga la conexión. Esta mujer tipifica la casa
de Israel. Entonces nosotros que estábamos inmundos sin la Torá nos acercamos a los mandamientos y nos purificamos. ¿Entienden? Esta niña murió y el Señor dijo, no está muerta, solo duerme. Judá, perdón, ¿qué le pasa a Judá? No está muerta porque Judá tiene la Torá desde siempre, pero está dormida. ¿Y qué dijo el Señor? Aleluya, qué diciendo la presencia de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Voy a despertarla. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque tanto Judá como Israel, las dos casas, acá dice me entreviene, tanto Judá como Israel, las dos casas necesitan a Yeshua. Entonces esa es la conexión. Ese es el manto que el Señor nos da. O sea, usted se da cuenta que nos ponemos a estudiar y todo el tiempo es, vuelvan a la Torá, vuelvan a los mandamientos, purifíquense, y la novia que se prepara en el Apocalipsis es la que va a estar vestida de lino fino resplandeciente. ¿Quién es esa? La que tiene la Torá. Esa es la novia. ¿Entienden? Es fácil. Súper fácil. Súper fácil. Seguimos. Leímos. Ahora vamos a ver sobre los padres de Juan. Lucas 1 del 5 al 6. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían Muy bien. hijos. Entonces, ellos dos eran Elizabeth y Zacarías. ¿Quiénes son los padres de Juan el Bautista? Soy tímido. Elizabeth y Zacarías. ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Para. Y como dijo recién, Sí. Piel de Con este camello. camello y Cinto de cuero. cinto de cuero. Muy bien. Y tenía ¿Los papás de quién sería el hijo? de Juan el Bautista. Estos son los papás de Bautista. Y ella era estéril. ¿Sí? Muy bien. Lucas 7, 33 a 35. ¿7? 33 a 35. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Muy bien. Entonces podemos ver que Juan dice, Juan no comía pan ni bebía vino, ¿sí? Entonces esta es una condición generalmente de los profetas, ¿sí? Podemos ver en la Biblia que Sansón fue un profeta, tuvo la condición de nazareo, ¿sí? Esa condición se llama nazareo. Esta es la condición de no tomar alcohol ni sidra, ¿sí? Esa es la condición, y no cortarse tampoco el cabello, ¿sí? Entonces la mayoría de los profetas generalmente tenían esta Visión. sí. ¿Qué era la condición, doctora? Nazareo, no tomaban vino ni sidra, ¿sí? Bueno, acá dice Juan no comía pan, Tampoco se cortaban el cabello. no se cortaban el cabello. Eran Sí. consagrados. Muy bien. Mateo 3, del 7 al 8.
¿Qué vino a hacer Elías? Elías vino a destruir los altares de Baal para traer el corazón de todo Israel a Dios nuevamente. Juan vino a hacer lo mismo, ¿sí? Y para preparar un camino bien dispuesto donde el Señor vendrá, ¿sí? Dice, como vendrá el sol de justicia, ¿sí? Y en sus alas traerá salvación. ¿Cuáles son sus alas? El manto. ¿Qué tiene? Los Sisir, que es la Torah, ¿sí? Que es el mandamiento, ¿sí? Y que ya vimos que el Evangelio, o sea, todos los Evangelios nos hablan de la restauración de las dos casas. El hijo pródigo son las dos casas, la restauración. La semilla también nos habla de la restauración, la semilla que fue tirada en lugar pedregoso, en lugar fértil, y también en lugares donde había sequedad, ¿sí? Sobre las piedras. Todos nos hablan del reino de Dios y de la restauración. Solo que no sabíamos. Ahora vamos a ver, cuando empecemos a entrar más profundo, se nos va a abrir el entendimiento de una manera. Mateo 3, del 7 al 8. Y al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Ellos no tenían problema. Nosotros creemos que el bautismo es desde que vino Yeshua. El bautismo ellos lo tuvieron siempre. Es más, cuando ellos pasaron por el mar de Junco, fue producido por el mar Rojo, ellos sabían bien lo que estaba sucediendo, porque ellos entendían lo que era el bautismo, ¿sí? Siempre supieron que este era un acto de purificación. Bautismo, un acto de purificación. Purificación. El que está muerto, que está impuro, pasa a vida y se purifica. Lucas 3, del 11 al 14. Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os estaba de más. También le preguntaron los soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vosotros, con vuestros amigos. Muy bien, entonces Juan predicaba a todos, a los publicanos, a los soldados, a los discípulos, sí, porque vemos que comenzó a predicar a los discípulos, luego los publicanos, luego le preguntaron también los soldados, o sea, él predicaba, sí, predicaba a todos. Esto es importante. Isaías 42:16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, dejaré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Solo eso? ¿Sí, hasta ahí? Sí, muy bien. 16. Camino llano, sí, por el Espíritu de Dios. ¿Qué otra cosa dice? Caminos que no sabían, por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré en luz, dice lo escabroso, en llanura, las tinieblas en luz, escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Muy bien, entonces el Señor nos promete todo esto, nos abrirá los ojos, nos allanará el camino, ¿sí? Nos revelará las sendas nuevas, ¿sí? Y nos dará luz. Toda la promesa de Dios, ¿sí? Por medio del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías, en Isaías 1, comienza hablando de quién? De Yeshua, ¿sí? Es el libro de Isaías, es el libro de
el maestro. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Me encanta cómo habla Pablo, que fue tan mal interpretado Pablo justamente, porque él dice, no quiero que ignoren nuestros padres, ¿sí? Que nuestros padres también estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, fueron bautizados bajo la nube y el mar, comieron el alimento espiritual, bebieron de la misma agua espiritual, porque bebían de la roca y la roca de Cristo. O sea, que siempre fue Cristo. Siempre fue Cristo. Y ellos son nuestros hermanos y ellos vivieron como nosotros debemos vivir. Ellos se rebelaron, pues sí se rebelaron. Nosotros también nos rebelamos y no queríamos entrar a la Torá. Pero entramos y ellos también entraron. ¿Sí? Y están entrando ahora los que quedaron, ¿sí? Por la restauración. Muy bien. Vamos a seguir, volvemos al libro que estamos estudiando, porque todo lo que vimos era para el versículo 6 y 7. Ahora vamos a Juan 1:8. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Muy bien. Primera de Juan 1:5-7. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palpar nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo cuando veo que la gente no se quiere integrar, tiene un problema que no puede vencer todavía, porque la palabra no miente. Entonces, cuando no nos queremos integrar, tenemos una lucha que no queremos soltar, ¿sí? Todavía, porque dice, fíjese, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Hay comunión, queremos estar entre nosotros, porque andamos en luz, no tenemos pecado, no tenemos nada que ocultar, andamos en luz. Ahora bien, ¿pecamos? Sí, pecamos porque pensamos, miramos, hablamos, pecamos. Pero no vivimos una vida de pecado que nos alejamos. Hay un problema, porque dice la palabra que tenemos comunión uno con otro cuando andamos en luz. Queremos estar con nuestros hermanos, queremos venir a la congregación. Cuando la gente no quiere venir a la congregación es porque todavía tiene problemitas que no puede resolver. No quiere estar en comunión con los hermanos. ¿Entiende? Muy bien. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para eso está la sangre del Señor. Muy bien, está hablando de luz, vamos a Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Oiga, qué interesante, me encanta esto. Esta es una luz y esta es una luz. ¿Entienden? ¿Sí? No, le digo que hablamos de ese salmo y tengo marcado. Puede ser que vamos a hablar porque recuerden que el énfasis del libro de Juan, ¿cuál
tinieblas. Ese era el énfasis todo el tiempo, sí. Entonces estos versículos que hablan de la luz justamente nos van a traer nuevamente esto. Muy bien. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Muy bien. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Mundo, que fue traducido mundo acá, es la palabra cosmos. ¿Se oyeron esta palabra? ¿El cosmos? ¿Sí? Sí, muy bien. Es justamente el mundo, ¿sí? El mundo, no sé cómo es el mundo, no sé, algo así. Muy bien. Entonces, vamos a Isaías 49, 8 al 10 para entender esto. Así dijo Jehová, es tiempo aceptable, te oí en el día de salvación, te ayudé y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra que heredes, asoladas heredades. Para que digas a los presos salid y a los que están en tiniebla mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrá hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Entienden? Lo que vino a hacer Yeshua, vino a llevarnos nuevamente al... Porque el Señor nos quería tener ahí, ¿se acuerdan que ya hablamos de esto? Entonces, el Señor ahora viene, Dios nos quería tener acá, entonces el Señor ahora viene a meternos otra vez en su Edén, donde no habrá hambre, donde no habrá frío, donde dice no tendrán sed, no nos afligirá el sol. Esto iba a pasar a Adán y Eva y todas sus generaciones. Este era el deseo de Dios desde un principio. Dios viene a restaurar las cosas de un principio, ¿sí? Desde el principio. Muy bien. Juan, volvemos al libro que estamos estudiando, ¿sí? El 10, vamos a leer el 10, a ver. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿sí? Pero el mundo no le conoció. Entonces, podemos ver que ¿quién creó el cielo y la tierra? No, díganme como ya estudiamos. Elohim. ¿Se acuerdan? Elohim en el pacto. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, él creó el cosmos. Ahora bien, ¿qué dice en el versículo 10? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El cosmos fue hecho por él, ¿sí? Por Elohim, que ya estudiamos en la clase pasada. Esto significa el líder del pacto, ¿sí? Muy bien. Dice, pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Eso que dice Elohim, ese Juan 1.9 también, eso allá abajo. Sí. ¿Eso va al 1.9? Sí. Acá. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Presta atención. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice Juan 1.9. ¿Sí? El mundo verdadero. Y la gente que El 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conocía. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que vengo repitiendo en 2 versículos? ¿Qué vengo repitiendo? El cosmos. ¿De qué está hablando esta parte del versículo? Del capítulo. Háblenlo. Yo quiero que usted hable.
del cosmo. No está hablando de los judíos, ¿verdad? No, No está hablando de los judíos. Entonces cuando dice a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, no está hablando de los judíos. ¿Por qué? Porque Pedro era judío. Pablo era benjaminita, del reino del sur, ¿sí? Ana era de la tribu de Aser. Todos los que estuvieron con el Señor Yeshua eran judíos, eran israelitas. Entonces no está hablando de los judíos. ¿Entienden? Porque nosotros cuando vamos a leer la escritura, y eso pasa porque no tenemos interpretación de texto, ¿No está hablando de él? no. Cuando nosotros vamos a leer la escritura tenemos que ver de quién nos viene hablando. ¿De quién nos viene hablando? Del cosmo. Entonces dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. ¿Quién creó el cosmo? Elohim. Creó todo esto. Entonces, él vino, ¿a dónde? A lo que él creó. A la humanidad. Pero la humanidad había adorado otras cosas. Porque los griegos, ellos tenían este entendimiento que el cosmos era perfecto y no necesitaban nada más. Que la luz de la luna, que la luz del sol, que la luz de la estrella, entonces no necesitaban otra luz. El cosmos ya era perfecto, ¿entienden? No necesitaban ninguna otra luz. Pero ahora viene Yeshua, que es la luz del mundo, que es Yeshua, que es la luz ¿de qué? Del cosmos. Dice, pero ¿cómo la luz del cosmos si nosotros tenemos la luna, tenemos el sol, tenemos las estrellas, tenemos los astros, tenemos luz? ¿Cómo que hay otra luz? Entonces dice, a los suyos vino, a los que él creó, y los suyos no le recibieron. El cosmos no le conoció a él. Y él lo creó. ¿Entiende ahora? Muy bien. Son lo mismo. Que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, está hablando de los judíos, no. No está hablando de los judíos, porque ni siquiera nombra a los judíos aquí. Está hablando del cosmos. Entonces tenemos que ver, siempre que leemos un capítulo, por eso le dije lea, porque tenemos que ver cuál es el texto y el contexto de lo que está hablando, ¿sí? Por eso, ¿no? Todo era judío. O sea, en realidad todo era judío. Cuando Pedro, el libro de Hechos dice que cuando Pedro predicó, 3.000 personas, judíos, se convirtieron. O sea, eran todos judíos, eran todos de la nación de Israel. ¿Entienden? Si eso es una mentira que tenemos que sacar de nuestra cabeza porque eso no es verdad. ¿Sí? Tenemos que desaprender eso. Está hablando de los judíos, ¿sí? Muy bien. Entonces podemos seguir un poquito más vamos a ver Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en el hijo de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, muy bien. Entonces podemos escuchar que dice la palabra que antes nosotros éramos hijos de desobediencia como los demás, ¿sí? Ahora bien, todos somos hijos de Dios, porque tú vas a escuchar, ¿verdad? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios? No. La palabra dice, oigan, lean lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Están los hijos de Dios y la creación de Dios. En la creación de Dios está todo el mundo, ¿sí? Pero para ser hijo de Dios, ¿cuál es la condición? ¿Qué? ¿Reconocer qué? Muy bien. Reconocer
Yeshua. Los demás son hijos de, los demás son creación de Dios. ¿Sí? A ver, en el versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. O sea que están los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Muy bien. Volvamos al libro que estamos estudiando. Juan. Uno 11. 12. Ah, bueno, entonces ahí se dan cuenta que no todos son hijos de Dios. A los que le recibieron y a los que creyeron, más a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Todos tienen la posibilidad, sí, pero el que cree y lo recibe, ese es hijo de Dios. El otro es hijo de desobediencia, hijo de ira, por eso es que la persecución tocará y atormentará 5 meses en el Apocalipsis a los que no son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen la verdad de Dios, que no serán tocados. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dijimos que significaba nombre? Fama, autoridad. ¿Sí? ¿Ya les dije eso? No. En alguna prédica dije. ¿No? Sí, yo eso la clase pasada, sí, pero yo no. Muy bien, esto es importante, ¿sí? Esto significa nombre. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creyeron en su autoridad, en su fama, en su nombre, a eso le dio la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Sí? Potestad también tiene que ver con potestad, autoridad. Yo tengo la potestad sobre mi hijo, tengo la autoridad sobre mi hijo, ¿entienden? Nos dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, nos dio la autoridad de ser, yo soy hijo de Dios, conmigo no se metan porque soy hijo de Dios, ¿entienden? Gloria al Señor. Muy bien. Recibieron, dice, a todos los que le recibieron, lambana, acá sería así, lambana. ¿Qué significa? Significa absorber o proceso de comer, ahí le explico, ¿sí? Significa absorber o proceso de comer. ¿Sí? Entonces a todos los que le recibieron, ¿sí? A todos los que absorbieron, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Justamente aquellos que comen las escrituras, aquellos que reciben la enseñanza, ¿sí? Hacen parte, ¿sí? De sus vidas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Creer qué es creer? ¿Creer qué es? ¿Qué es? Fe. ¿Creer es? Fe. Muy bien. Fe en hebreo es emuná. Acá vamos a hacer unas conexiones. ¿Puedo borrar eso? Sí. Vamos a hacer esta conexión y terminamos, ¿sí? Emuná. Muy bien. Y tiene la raíz de Amón. Esta palabra tiene la raíz de Amón. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué significa arquitecto? Arquitecto. Ya lo explico. A su vez, tiene la palabra umen, la raíz, omen, significa amén, ¿sí? ¿Qué significa artesano? ¿Sí? Tanto el arquitecto como el artesano sabe lo que hace. Y conforme él hace, demuestra lo que sabe. ¿Sí? Un arquitecto va a construir una casa, sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Y con la obra, él demuestra lo que está haciendo. Por eso la palabra dice que si tenemos fe y no tenemos obra, es muerta nuestra fe. Por eso la conexión de arquitecto y de artesano. ¿Por qué? Porque tanto el arquitecto como el artesano sabe lo que hace y con sus obras demuestra que sabe. ¿Sí? Tiene fe en lo que hace. ¿Me explico? Muy bien, Deuteronomio 32:4. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe, pero no nos animamos de coordinar un culto, no nos animamos de orar por un enfermo, no nos animamos de hacer un montón de cosas, nuestra fe está muerta. No obstante, cada uno tiene su don. Pero doy un ejemplo. Pero si yo, por ejemplo, tengo el don, como por ejemplo de la enseñanza, y no hago, mi fe es muerta, porque no tengo obras. Tengo el don, pero mi fe no es acompañado por las obras. ¿Sí? Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios de verdad. Él es fiel. ¿Sí? Fiel significa fe. Si nosotros no somos fieles, si nosotros decimos que tenemos fe y no somos fieles, no tenemos fe. ¿Entienden? Si somos fieles es porque tenemos fe. La fe nos ayuda a ser fieles con el Señor. Entonces, vamos a continuar la próxima clase con el versículo 13. Ahí vamos. Ahí vamos despacito, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Profeta